Muy buenas tardes. Me alegra estar nuevamente en esta tarde compartiendo lo que más amamos y es lo que Dios nos regala cada día. Hoy seguimos con nuestro libro de Max Lucado, 10 hombres de la Biblia, y hoy analizaremos un personaje espectacular. Hoy vamos a hablar de David. David efectivamente tiene mucho de qué hablar, demasiadas cosas, pero vamos a centrar en dos escenas fundamentales de la vida de David. La primera parte que vamos a hablar es la súper y conocida historia con Goliat. Y vamos a desentrañar cosas que nos ha regalado Dios a través de Max Lucado. Y vamos a ver también lo que acontece en la caída de David, que es el tema con Betsabé. Entonces, la primera parte la encontramos nosotros en Primera de Samuel 17 y digamos que todo el versículo, todo el capítulo habla de la hazaña que hace. Voy a introspectivamente que hablemos un poco sobre esa primera parte, solamente voy a leer el capítulo 32, 3, 4 versículos y luego comenzamos a analizar es simplemente la forma de contextualizarlo. Y dice, versículo 32, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear si tú contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a medida que me tocaba cuidar el rebaño de mi padre, cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja al rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que me suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con este filisteo pagano que está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de los filisteos. Continúa el relato, ya sabemos que David se mide la armadura. Luego de que se mide la armadura, dice yo no puedo pelear con esta armadura. Y lo que hace es bajar al río y conseguir 5 piedrecitas. Y viene y sale al campo de batalla. En el campo de batalla está Goliat y Goliat viene y lo desafía con desprecio, con desdén, y les dice, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mi mano y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Bueno, con esta contextualización veamos un poco lo que se desprende y lo que nos trae el autor a continuación. Es maravilloso, efectivamente, ver las escenas, permítame parafrasear un poco y cómo especular sobre temas que tal vez no trae la palabra de Dios. Lo primero que yo encuentro, evidentemente, es un chico que llega a un campo de batalla donde durante 40 días este filisteo ha venido insultándolos, ¿sí? Y es un guerrero diferente, no piensa como los demás. Y se encuentra un gran gigante. Y él sabe evidentemente que la batalla no es la va a dar él, sino que viene en nombre del Señor. Y que el Dios poderoso
que un día tuvo, con quien lo entrenó, es quien va a dar la batalla. ¿Sí? Él efectivamente mira a Goliat, pero más que mirar a Goliat pone los ojos en el Dios grande y poderoso. Y cuando pone los ojos en Dios, ve a Goliat demasiado pequeño y sabe evidentemente que lo puede matar. ¿Dónde está puesta su confianza? En Dios. Y la primera reflexión que trae esta tarde es que normalmente todos tenemos un Goliat, todos tenemos eh, alguien realmente con que pelear nuestras batallas. ¿Qué podemos decir nosotros de este Goliat? ¿Qué es? Es el problema que nosotros llevamos encima y que normalmente no podemos eh, dejar atrás el sofisma, lo que llevamos, lo que nos hace que a veces nosotros efectivamente digamos, bueno, y encontramos que normalmente a veces esos Goliat vienen de cadenas generacionales, ¿sí? Puede ser efectivamente los divorcios que nos afectan, ¿sí? Eh, puede ser temas que sé, económicos, sentimentales, laborales. Pero yo creo que en la vida, como se enfrentó David, todos nos enfrentaremos un Goliat. Lo importante de encontrarnos en un valle con Goliat es saber dónde ponemos la mirada y dónde tenemos la confianza. Creo que David lo tenía claro. Pero lo que más me parece efectivamente arrollador es lo que él recuerda en ese momento. Él dice que Dios lo puso a batallar con leones, con osos, y siempre lo libró. Y él veía una de esas fieras que algún día llegaba a robarle una de sus ovejas y que él en las noches largas utilizaba la onda y con eso se defendía. Y creo que vienen muchas preguntas, o sea, ¿cómo es que Dios nos prepara a nosotros? Muchas veces no somos conscientes de que es simplemente un ejercicio para el reto venidero. Dios no iba a exponer a David frente a un gigante si no lo hubiera preparado para ese momento. Pero con la fidelidad de Dios siempre cuidó de David y sabía efectivamente cómo poder derrotarlo. Uno eh, queda ensimismado como todo un ejército, ningún guerrero salía, porque no eran las armas ni las herramientas para poder vencerlo. Había que hacerlo con algo completamente diferente. Y se da uno cuenta porque él subestima y él cree evidentemente que un niño o el mozo trigueño que viene hacia acá con un palo y con una onda, para él es pan comido, pero se va a llevar una gran sorpresa. Pero de aquí surge una pregunta que me la hacía yo anoche y que hoy se la quiero transmitir y es, ¿cuáles son sus gigantes? Porque casualmente la palabra de Dios lo que intenta hacer es que nosotros tengamos la capacidad efectivamente de ver contra quién nos tenemos que en un momento determinado enfrentar. Y es muy posible que en ese momento miremos el pasado y echemos mano del adiestramiento que el Señor ha hecho y que en su momento tal vez no fue muy agradable. Yo no creo que David llegara a la casa de su padre a decirle, uy, yupi, hoy me enfrenté con un oso. No, de pronto llegaba maltrajeado, rasguñado, con algunas heridas, pero con la convicción de que lo había hecho y que lo seguiría haciendo. Entonces, pensemos por un minuto que a veces nos colocan osos y nos colocan leones para ir entrenando nuestras manos. Más tarde, eh, David, ya el rey David decía que él adiestra mis manos para la batalla. Y wow, cuando escucha uno ese salmo se llena de coraje, porque eso es lo que hace. Nosotros andamos en un campo de entrenamiento donde todo, absolutamente todo lo que se mueve en nuestro entorno, Dios lo está haciendo para prepararnos, para hacernos cazadores de osos y de leones,
y posteriormente, cuando ya estamos listos, nos va a presentar nuestro Goliat. Pensemos por un segundo, no sé qué pensarían los hermanos de David. La palabra de Dios apenas nos trae cosas que lo regañaron. Le dijeron ustedes que anda husmeando, vete a cuidar esas 5 ovejas que tiene mi padre, y lo menospreciaron. Ahora cuando este niño toma la decisión, se va al campo, no sé, este par de hermanos se escondieron para no ver la vergüenza que podría haber sufrido su hermano porque tenían tanta confianza en su hermano que era lo menos. Ahora, ¿cómo le diremos a papá que aquí vino David, se enfrentó y qué nos dirá papá a nosotros? Pero la verdad es que la palabra de Dios dice que ninguno de sus hijos saldrán avergonzados. Y va muy de la mano cuando nosotros pensamos la mentalidad de David a lo que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo trae en 2 de Corintios. Voy a permitirme leer lo que el apóstol Pablo decía en particular. 2 de Corintios 10, 3 al 5 dice, Pablo escribió, pues aunque vivimos en este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo. ¿Qué tenemos que entender? Evidentemente que a veces uno cree que las armas son convencionales, pero no luchamos contra ejércitos convencionales. Luchamos efectivamente contra fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y uno, como lo dice, voy a tomarme un segundo y es, la fortaleza es aquello que se nos volvió una muralla. Si estuviéramos en Cartagena era lo que se coloca y antepone para que no entrara evidentemente los ejércitos enemigos. Aquí esa fortaleza es lo que nosotros hemos absorbido durante mucho tiempo y lo que nos va a generar esa ceguera espiritual. Gozábamos de ceguera espiritual, pero solamente el conocimiento de la palabra de Dios es la que nos permite quitar el velo de los ojos y el tapón de los oídos y saber efectivamente contra quién me estoy enfrentando y qué armas voy a utilizar. A veces es inverosímil pensar que 5 piedrecitas lisas en una onda pueden ser el arma ideal que necesitamos para ganar la batalla. Tenemos que romper un poco la estructura del mundo y saber que las con quien peleamos no son huestes terrenales sino celestiales. Bueno, ¿cómo te equipa Dios para esa batalla? ¿Sí? ¿Cómo te da y qué herramientas te da? Y aquí no cabe menos lo que siempre hemos venido hablando y es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios nos va equipando con esas herramientas que necesitamos cada día para ese momento o para aquellos momentos difíciles, para aquellos valles. Recuerden que siempre nuestra vida es de valles y de montañas. Y siempre vamos a asemejar que se cumple el propósito de Dios. Tenemos 2 opciones. Una, efectivamente, ser conscientes de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas, aprender, conocer y caminar en pos de Él. O la otra, sencilla y llanamente, desconocerlo. Pero desconocerlo es no entrar en el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Hasta ese momento, hasta el valle donde entra David era un total desconocido. Si vemos el relato bíblico días atrás, Samuel había ido a ungirlo como rey, pero lo ungió y él volvió otra vez a su oficio normal de seguir siendo pastor de ovejas. No es que lo ungieron, lo llevaron a un palacio, le dieron un cetro, una corona y él comenzó a reinar, no. Él entró a la universidad de Dios y Dios comienza a hacer la preparación. Hasta ese momento David es un completo desconocido, pero esto lo va a lanzar al estrellato y es
la forma en que Dios actúa. ¿Se acuerdan de José? José estaba en la cárcel, simplemente era un presidiario, y de la noche a la mañana, segundo del faraón. ¡Wow! ¿Cómo hace? Solo hay que tener la convicción y la certeza de que Dios lo hará. Y ahí comienza un periplo de la vida de lo que es. Pero Dios preparó porque tenía un propósito muy especial con David. Ahora dice que Dios tiene un propósito para nosotros. Satanás también tiene otro. Y si tú no cumples el de Dios, por descartes terminarás cumpliendo el propósito que Satanás tiene también para derrotarte, matarte, vencerte y no permitir que vuelvas a casa. Nosotros escogemos. Para poder enfrentar esos momentos que hay que ser, estar lleno de Dios. Y David estaba lleno de Dios. Piensen, un hombre en solitario que cuida unas ovejas, tiene bastante tiempo. Uno, para lanzar y prepararse bien con la onda. Dos, para tener un arpa y cantar cánticos al Señor. Y tres, para conocer y tener una relación con Dios. Ahora, lo excepcional de esto es que el éxito de David, que ya conocemos, entra, dispara su onda y esa piedrecita va cogida de la mano de Dios, toca al gigante y cae de bruces, pero David no se queda ahí, sino que termina evidentemente cortándole la cabeza y permitiendo que se vuelva en el héroe del momento. El héroe del momento lo va a llevar a que las mujeres canten, según el relato bíblico, que David mató a 10.000 y Saúl mató a 1.000. Pero a Saúl le pareció que eso era poquito, que ya el éxito, los honores, y ahí comenzamos a ver la carne de David. El autor nos trae una frase insigne, dice: el éxito de una persona provoca los celos de la otra. Usted no provoca celos cuando eres del común, pero cuando comienzas a resaltar y a ir adelante, comienza a generar a despertar una serie de celos porque es la naturaleza carnal, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos de darnos cuenta, efectivamente, eh, que Dios es el que nos lleva y nos trae y que Dios puede derribar todos nuestros enemigos, ¿sí? Pero tenemos que estar, ¿qué? Llenos de Dios. Y vamos más adelante a tratar un poco ese aspecto, o sea, el aspecto de los celos, de cómo yo pienso que Saúl comenzó aquí a indignarse y darse cuenta efectivamente que Dios sí estaba realmente con David y eso lo llenaba cada día más. Y va a ser prácticamente lo que va a generar una completa batalla en adelante. Recordemos que David fue probado y entrenado para sus batallas en la corte del rey. Entonces lo cogen, lo llevan. Así como el Señor un día lo tuvo en el valle de Ela entrenándolo con osos y leones, también lo llevó a la corte del rey porque quería enseñarle cómo era un palacio, qué hacía un rey. Era la clase teórico-práctica, ¿sí? Y esos celos generaron que ya Saúl quisiera sacarlo del palacio. Yo creería que ese periodo de tiempo también terminó y el Señor necesitaba moverlo, así como lo movió del campo al palacio, ahora lo quiere mover a otras instancias y los celos enfermizos de Saúl llevan a que en 6 ocasiones intenten matarlo. Ahí se le ve la carne, ¿sí? A Saúl se sale realmente y en 1 Samuel 18:1-9 se lee que, que Saúl, ¿qué causó a Saúl esos celos para matarlo? Evidentemente, el querer ser el primero. Y dentro del relato vemos efectivamente cómo intentó en varias formas de matarlo. Recuerde que los enemigos del mundo es Satanás, la carne, ¿sí? Y el mundo. Aquí la carne mataba realmente a Saúl. Aparecen efectivamente los celos, la envidia, el saber que se estaba convirtiendo en un héroe más superior que él y eso no podría admitirlo él. Eh, y es algo que nosotros debemos de ser muy constantes y tener mucho cuidado. Y tenemos cuidado, evidentemente, porque a veces a nosotros también tenemos carne.
y vemos que otro le va bien y bueno, ¿y por qué no a mí? O ascendieron a otro, hicieron eso y yo qué pilas con eso. Posteriormente lo escribiría David en el Salmo 37, del 1 al 3, que dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se caen como el verde del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Él la tenía clara, ¿sí? Posteriormente el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3:4, que define qué es el amor, dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Lo dejó perfectamente claro cuál es el amor de Dios. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás superiores como a usted. Yo creo que efectivamente si Saúl hubiera leído, hubiera entendido estas partes maravillosas, hubiera sabido efectivamente que ese no era el camino. Lo que Dios mandaba era completamente diferente. Escuchaba una prédica esta semana y decía que cuando usted, que la amargura que le crean las demás personas es cuando usted se toma un veneno esperando que su enemigo o aquella persona que te molesta tanto se muera. Normalmente miremos quién se va a morir primero. Bueno, ¿qué hace nuestro personaje del día? Él tiene que huir y él tiene que entender efectivamente que ya no era su lugar, ya estaba como los comerciales de una entidad bancaria en el lugar equivocado y él tenía que buscar otros sitios. ¿Qué intenta hacer él? Pues obvio, o sea, David dice, si me voy a Belén, mi tierra natal, ¿qué estoy haciendo? Poniendo en peligro a mis padres, a mis hermanos, a mi familia, por lo tanto, allá no puedo llegar. Me voy para donde los enemigos, bueno, de pronto hacemos causa común, ¿no? En este momento todos odiamos a Saúl, pero él termina en la iglesia. O sea, ¿él a dónde va? David va a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, por cierto, le causó que efectivamente Saúl lo matara, si vemos el tema. Y él, en su afán, creo que yo tal vez hubiera hecho lo mismo, buscar la iglesia, el refugio, el dulce refugio, pero no lo quería el Señor. ¿Dónde termina? Termina en Gat. ¿Sabes cuál es Gat? La ciudad natal de Goliat. ¡Wow! ¿Cómo se metió en la boca del lobo? Al meterse en la boca del lobo, efectivamente ellos también querían matarlo. Se hizo pasar por loco para poder salir de allí. Entonces, ¿a dónde más podía ir? ¿A dónde termina él? En la cueva de Adulán, en el desierto. Y wow, esto sí que nos parece muy familiar. No es que cuando nosotros tenemos problemas normalmente nos metemos en una caverna, nos metemos en una cueva, no queremos salir, pero allí también el Señor en el desierto estaba con David. Y vamos a ver cómo le va a permitir evidentemente que él eh, salga de ahí, pero cuando está en la cueva de Adulán yo creo que es el pozo más profundo donde uno puede llegar, el pozo de la depresión, de la amargura, de la tristeza. Y no olvidemos esa parte baja, porque ese no dura todo el tiempo, es un tema eminentemente corto, pasajero, ¿sí? Y lo iba a utilizar efectivamente como un tiempo de reflexión, de aprendizaje. Tal vez allí aprendió humildad, la tristeza, sabía que habían valles y habían montañas, que era objeto de persecución. Recordemos que ahí varias veces lo persiguió Saúl para matarlo y muchas veces lo tuvo prácticamente encorralado. Pero ¿qué pasó con David? Este no fue todo el tiempo. Si entendemos, finalmente tuvo que irse para donde los enemigos del pueblo y está allí mientras que Dios hace su voluntad y viene una guerra contra los filisteos y en esa guerra, ¿qué va a acontecer? Desafortunadamente allí muere Saúl
Jonatán, o sea, sus hijos, ¿sí? Y en ese lugar es lo que le va a abrir, evidentemente, la puerta más adelante para que David pueda comenzar a ejercer su ministerio. Estábamos en lo más bajo, viene la muerte y evidentemente aquí se enfrenta David a otro Goliat, la muerte del rey. A pesar de que lo perseguía, David la tenía clara que era el ungido del Señor. La muerte de su gran amigo, el mejor amigo que tenía él, Jonatán, y la caída del pueblo. Ese fue un Goliat grandísimo. Tal vez ese Goliat, la pena, el dolor, la amargura lo lleva a que escriba muchos salmos. La tristeza lo invadió, pero de ahí tuvo que levantarse. Tal vez la Biblia no lo muestra explícitamente, pero ese fue un Goliat que sí le asestó un golpe duro a David. Cayó muy bajo. Dolor, la pena, el resentimiento, pero también se genera para que él comience a salir. Y vemos a un David conquistador, un David que se convierte en el rey, un David donde Dios lo llena de gloria, de majestad, donde lo acompaña en sus batallas, donde comienza a unificar a todo Israel, donde se ve la sabiduría y se ve evidentemente la compañía del Señor, donde cada día comienza a extender y a consolidarse más y más. Entonces estaba en el punto bajo, ahora comienza a ir al punto alto y va a llegar a lo más alto. ¿Cuándo llega a lo más alto? Ya cuando al final él dice, mando el ejército y yo me quedo en el palacio. Y en la primavera, que es cuando los reyes salían a las batallas, él se quedó haciendo pereza en la casa, mirando, me imagino que se levantó tarde. ¿Por dónde se pasea? Por la terraza de su palacio. Ese es un lugar alto, es un lugar muy alto. Allí va a haber una mujer hermosa y maravillosa que sin preguntarlo dos veces y sin acordarse de lo que Dios ha hecho, simple y llanamente la manda a llamar, se acuesta con ella y ya conocemos el relato bíblico, ¿sí? Los detalles los vamos a encontrar en 2 de Samuel 11, David y Betsabé. Y pasamos a una fase 2, que es el cómo del más alto se cae al más bajo. La vida es un vaivén, es un carrusel. Conocemos todo lo que acontece, todo lo que suele suceder y es que lo lleva a la consumación del pecado, la queda embarazada de Betsabé, es la esposa de uno de sus mejores guerreros, Urías Eteo, manda llamar a Urías para que se acueste con la mujer y echarle la culpa de ese bebé. Urías, un hombre avesado, no va a dormir con la mujer. Finalmente ya conocemos el relato donde él lo que hace es que sencilla y llanamente manda matar a Urías. Y wow, esta es la caída. Pero él la deja camuflada ahí. Posteriormente van a ser el niño, o sea, sabemos que ha pasado un lapso de 9 meses, que es el tiempo del embarazo, y David se hace sencillamente el que no es con él. Guarda su pecado, trata de disimular, y el Señor, al ver que ha pasado tanto tiempo, lo que tiene que hacer efectivamente es que confrontarlo. Para eso, y vamos a detenernos un poco acá por las enseñanzas que nos deja y la confrontación que tiene con Natán. El profeta Natán va y le cuenta la historia de alguien que tiene un cabrito, un becerrito y que lo cuida y que come en su mano y que es el único que tiene y que un rey tiene muchos, pero que el día que llegan a visitarlo, manda a matar el de él y ahí sale David furioso porque lo que nos damos cuenta es que su temperamento es colérico, ¿sí? Y dice, ¿quién es ese para matarlo? Y hay en el verso 9 de 2 de Samuel 12, es muy duro lo que le va a decir Natán y le dice, tú eres ese hombre. Wow. ¿Yo? Eso le ha podido costar la vida a Natán. Ya David había mandado matar a Urias para callar, pero sabía que a Dios no lo podía callar. ¿Y qué hace?
aquí está la grandeza de David. Cae de rodillas y dice, perdón, tienes toda la razón. Acepta su pecado y comienza a vivir las consecuencias. Jonathan le dice, oye, no vas a morir. ¿Por qué no vas a morir? Porque la sentencia que David dijo fue muy cierta. Dice, debe morir. Si esa fuera la sentencia de Dios, David debería de haber muerto. Pero el Señor es misericordioso y dice, no, no vas a morir, pero vivirás las consecuencias. Y bueno, vivió las consecuencias, se desató. Lo primero que vio él es que murió ese niño, nació y murió. Pero podemos saber un poco lo que aconteció con David durante ese tiempo. Y lo encontramos, ¿por qué? Porque es un tiempo de arrepentimiento. Encontramos en el Salmo 32 todo lo que había pasado mientras no confesó su falta. Entonces, ese pecado lo fue consumiendo a él todo el tiempo, lo fue consumiendo. Y bueno, el Salmo 32 y el 51, David en medio de versos y canciones nos dicen que se fue envejeciendo, sus huesos se fueron carcomiendo. Él prácticamente lo que describe es como si tuviera artritis y el pecado causa, somatiza y evidentemente se ve reflejado en el cuerpo. Y dice que una vez efectivamente confesó su pecado, el Señor fue fiel y comenzó a restaurarlo y a vivir efectivamente las consecuencias. Pero dice que mientras no confesé mi pecado, mis huesos se fueron carcomiendo. Tenía que el Señor confesarlo. Pero no se trata efectivamente de ver lo que está aconteciendo con David, es qué acontece con nuestras vidas. Nuestras vidas, el Señor nos llama a que todos los días nos postremos a sus pies y le pidamos perdón. Perdón porque normalmente pecamos de cuatro formas, o con nuestros pensamientos, o con nuestras palabras, o con nuestras obras, o con las omisiones, dejando de hacer lo que tenemos que hacer. Y es, es muy importante el tener la capacidad de llegar a los pies del Señor cada noche, que es cuando nos acordamos, sabemos que hablamos mal, que difamamos, que utilizamos la boca para cosas que no teníamos que hacerlo, que especulamos, que dijimos mentiras. Bueno, qué sé yo. Y es ahí cuando hay que ponernos porque no sabemos ni siquiera si vamos a amanecer o no vamos a amanecer. Y bueno, las misericordias de Dios son buenas cada mañana. Y hoy, digamos, gozamos de un intercesor maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Y que cada día, al anochecer, siempre llegamos a los pies de la cruz, a que su preciosa sangre nos limpie completamente y nos haga dignos de comenzar un nuevo amanecer. No sabemos cuándo iremos a la presencia de Dios, pero muchas de las enfermedades, evidentemente, es a causa del pecado. Recuerdo una de las parábolas del Señor Jesús, cuando le bajaron, sus amigos abren un hueco en el tejado porque no se podía entrar y bajaron a un enfermo de una camilla. El Señor Jesús lo primero que dice es, tus pecados son perdonados. Ahora levántate, coge tu camilla y vete. El Señor nos está mostrando que la causa del pecado, que la causa de la invalidez y de la enfermedad era el pecado. Eso va perfectamente acotado con lo que le estaba pasando a David en este periplo de su vida, en esta etapa de su vida. Y necesitamos, eso nos dice que si no, que muchos de los que estamos enfermos por eso, porque tenemos un pecado oculto y los pecados ocultos somatizan y matan. Muchas de las personas que sufren cáncer, sobre todo, cuando ya saben que les queda 6 meses de vida, comienzan a poner su vida en las manos de Dios, a perdonar, a pedir perdón. Y es un momento en que hay sanidades y milagros. Y lo descubrimos por qué. Casualmente por lo que le estaba pasando y estaba viviendo David en este momento.
Y vamos concluyendo y podemos encontrar todo lo que le pasa a él en cada uno de los salmos, no es sino la narración histórica del momento que estaba viviendo David. Nos lo dejó ahí. Es muy importante, efectivamente, que si vemos a David, vemos un niño que Dios escoge, que lo adiestra para la batalla, que lo lleva a los lugares altos, pero que también lo lleva a los lugares bajos. Y que cuando está en los lugares altos debe ser muy cuidadoso, más cuidadoso que cuando está en los lugares bajos, para que no caiga, porque a veces la caída es muy fuerte. Y hay algo que normalmente acontece y es que siempre, todos los días debemos estar cogidos de la mano de Dios. Nosotros no podemos, o sea, ¿por qué pedimos que nos dé cantidades si no es para no depender de la mano de Dios? Si Dios nos diera todo lo que nosotros pedimos, al otro día no habría necesidad de Dios. Dios es misericordioso en darnos lo justo porque conoce nuestro corazón. Y cuando estemos arriba en esa posición cómoda es la peor posición si no estamos sumergidos en el río del Espíritu de Dios. Y es importante ver que tenemos que tener una vida cada día más pegada de la mano de Dios. Porque a nosotros nos encanta, y particularmente creo que todos nos identificamos en estar en la parte alta de Dios. Pero es un lugar muy peligroso, donde debemos de estar firmes sobre la roca. Y cuando vemos todo el curso de la vida de David, aquí solamente digamos que vimos 2 episodios, podríamos hablar mucho tiempo a través de la historia del pueblo de Dios. Vemos que en el libro de Hebreos dicen que por fin, el Señor dice, por fin he hallado un hombre conforme al corazón. Y es muy importante porque es un hombre que cayó y cayó muy bajo, pero era un Dios, pero era un hombre que tenía la capacidad de arrepentirse, aceptar sus pecados, componer versos al Señor, vivir en la casa del Señor, danzar delante de Él y logró enamorar al Señor. Eso me da una gran alivio, porque tú y yo estamos ahí a la vuelta de la esquina, estamos esperando que Dios un día también diga, por fin he hallado hombres conforme a mi corazón, hombres dispuestos, hombres que caen pero se levantan, hombres que se arrepienten, hombres que no se sueltan de la mano de Dios. Aquí es de analizar efectivamente que David toda su vida estuvo pegado de la mano de Dios, en las altas y en las bajas. ¿Dónde se soltó más? En las altas. En las altas fue cuando se soltó y se golpeó muy duro y pagó un precio muy elevado. Pero ahí está. Vivimos situaciones actuales donde es digno de reflexionar y ver cómo Dios está haciendo cosas maravillosas con nosotros. Darle gracias a Dios porque David es un hombre que en muchas cosas se parece a nosotros, o nosotros nos parecemos a David, pero tenemos que parecernos más en ese corazón dispuesto, en ese corazón de arrepentimiento, en ese corazón que está lleno y que no se suelta de la mano de Dios. Nunca. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y al final terminas diciendo, aderezas mi mesa delante de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite y mi copa está a rebosar. ¿Cuándo lo dice? Cuando su corazón está tan enamorado de ese Dios. Que sí, papá sabe que a veces caemos, pero nos levantamos, pero él sabe sobre todo que lo amamos, que lo llevamos en el corazón, que él es nuestra fuente y nuestra alegría. Identifícate con David, en la humildad, en la sencillez, en saber que si hemos caído nos podemos levantar, pero nunca te sueltes de tu mano. Gracias.